Hola, bienvenidos. Hola a todos. Bien, gracias por estar aquí y utilizar un sábado para que aprendamos todos un poquito más de ecografía. Hemos abierto la plataforma ya hace tiempo. Hemos visto un poquito de participación. En fin, no pasa nada. La plataforma estará abierta 3 semanas más a partir de hoy y vamos a seguir subiendo casos clínicos, vamos a ver algunas cositas extras que me habéis pedido por privado y hoy vamos a comenzar pues, de la forma habitual, como hacemos los cursos en streaming, la fase streaming, y si tenéis alguna duda, alguna cosa, por favor escribidlo en el chat y estaremos encantados en aclararla. Y luego al final vamos a tener una sorpresa de un pacientito que no hemos podido subir la charla de la ecografía de ese tipo de paciente, pero lo hablaremos ahora y después ya subiremos la charla para explicaros algunos detalles. Muy bien. Cuando quiera, doctor Cuevas. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos una vez más. Ya Santiago nos ha presentado un poquillo. Continuando con el hilo del taller online, vamos a realizar ahora una evaluación ecográfica de la articulación del codo. Recalcando o recordando algunos tips básicos, siempre recordar que debemos estar cómodos al momento de hacer nuestro estudio. Podemos hacerlo sentado de pie. El paciente también lo podemos colocar en cualquier posición, no sea más cómodo, ya sea en decúbito en la camilla, o en este caso he preferido colocarlo sentado de frente hacia mí, ya que al hacer una evaluación completa de la articulación y tener que abordar por diferentes planos, el estar sentado nos va a permitir colocarlo en las diferentes posiciones conforme vayamos avanzando en la prueba. Recordar que siempre la evaluación debe ser sistematizada, sobre todo cuando hacemos temas articulares, puesto que hay muchas estructuras que debemos organizar y no debemos olvidar evaluar, así sea muy superficialmente. Como hemos hecho anteriormente, pues dividiremos la articulación en 4 compartimentos respecto a los planos conocidos. Un compartimento anterior, un compartimento lateral, compartimento medial y uno posterior. En cada una de ellas con estructuras de interés que iremos mencionando durante la evaluación. Con respecto a la técnica ecográfica, simplemente esto no me voy a extender mucho, pero recordar que nuestras evaluaciones articulares debemos hacerlas con un transductor preferiblemente lineal, es decir, una sonda que sea plana y que nos permita alinearnos en una forma paralela a las estructuras fibrilares que representan los tendones y los ligamentos, e igual siempre tener disponible una buena cantidad de gel de ultrasonido con la cual podamos hacer una capa gruesa que nos permita tener una buena superficie de contacto al momento de evaluar y que a su vez nos permita despegarnos de la piel, sobre todo si necesitáramos hacer algunas estructuras, una evaluación de estructuras superficiales. En cuanto a la selección de transductor, pues ya hemos comentado que lineal y siempre nuestros equipos van a tener alguna preconfiguración. En este caso podemos observar que en la carpeta de músculo esquelético podemos escoger aquí 2 opciones, una de superficial y una de músculo esquelético, prefiriendo en este caso la de músculo esquelético general, y luego ajustaremos la profundidad acorde a las estructuras y las fases de nuestro paciente. En este caso tenemos un paciente estándar que tiene una masa muscular estándar normal y poco tejido adiposo, lo cual nos va a permitir una adecuada visualización de las estructuras. Yo recomiendo que siempre iniciemos por el compartimento anterior. Y si ciertamente el abordaje longitudinal, es decir, alineado con el plano longitudinal articular o también alineado con el plano sagital corporal, es el plano más anatómico y que nos va a permitir visualizar mejor los recesos anteriores, pues prefiero abordar de manera transversal, porque así podemos hacer una visualización más rápida de nuestra posición. Recordad siempre coger el transductor de una manera que nos permita realizar movimientos, colocar una buena capa de gel y posteriormente vamos a incidir siempre viendo nuestra imagen ecográfica. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Buscar esta estructura que encontramos en el fondo de la imagen. Ecogénica con sombra posterior, representa una estructura ósea, en este caso el eje humeral, y vamos a desplazarnos distalmente hasta que vemos cómo hay un aplanamiento del eje humeral y una conformación
de la tróclea. En este caso debemos aumentar un poco nuestra profundidad debido a que estamos viendo las estructuras, pues, valga la redundancia, más profundas, y podemos observar cómo el eje humeral se aplana y se delimita la misma imagen ecogénica cubierta, en este caso por una imagen hipoecoica, que representa, en este caso, al cartílago troclear, ¿vale? Y ya podemos saber aquí que estamos en nuestra porción distal de la articulación. Una vez que estamos aquí, podemos efectuar una rotación en sentido longitudinal, siempre con la parte cefálica o más proximal hacia el aspecto izquierdo de la pantalla y el aspecto más distal hacia el aspecto derecho. Y fíjense cómo en este caso se nos van a delimitar dos fositas anteriores, la correspondiente a la fosita radial. Fíjense cómo aquí podemos ver la estructura ósea ocupada en este caso por un contenido de ecogenicidad mixta más ecogénica que hipoecoica, como los planos musculares que están arriba. Esto representa grasa que ocupa la fosita radial anterior. Y si nos desplazamos un poco más medial, podemos ver aquí la fosita cubital. Ambas ocupadas por tejido adiposo, como es lo normal. Si sospechamos de una lesión intraarticular donde haya acumulación de líquido, veremos en esta zona desplazamiento del cojinete adiposo por el líquido acumulado en esta zona. Entonces, una vez que hemos realizado nuestra valoración sagital de los recesos articulares, es lo primero que yo recomiendo hacer, que busquemos líquido, lo más gordo, lo más evidente, sobre todo en un paciente que ha tenido un traumatismo o que sospechemos un problema reumatoide. Primero, descartar presencia de líquido intraarticular. Vale, genial, no hay líquido, muy bien. Podemos volver a nuestra evaluación del compartimento anterior y entonces recordemos un poco la anatomía. Podemos valernos de herramientas en el ecógrafo, por ejemplo, el convexo virtual. En este caso, fíjense cómo la imagen cambia de una estructura o de una pantalla completamente rectangular a una pantalla un poco más trapezoidal y nos da una visión más amplia de las estructuras que estamos visualizando. En este caso, lo que ocupa la mayoría del aspecto anterior a la tróclea humeral corresponde al músculo braquial y no debemos confundirlos muchas veces. Es algo muy frecuente que los ecografistas o las personas que inician la evaluación confundan el braquial con el bíceps. Realmente la masa muscular del bíceps está arriba en el paciente y fíjense cómo el músculo se adelgaza y conforma un tendón que cuando ya llega a nivel del codo es principalmente una estructura tendinosa. Y ya estando por debajo tenemos el músculo braquial y posteriormente es indispensable conocer la anatomía. Medial al braquial tenemos al pronador y lateral al braquial tenemos al braquiorradial, ¿ok? Y por encima, como les comenté, el tendón bicipital. Entonces, cuando vamos a evaluar el tendón bicipital, que es una estructura muy compleja y tiene muchas variantes anatómicas, cada día se describen más, debemos simplemente no agobiarnos, tranquilizarnos, ir hacia el aspecto más proximal, encontrar el músculo, ver cómo sus fibras se unen y las podemos seguir en este sentido transverso. Fíjense cómo se unen y ellas se van a ir haciendo más profundas y se va a empezar a dirigir un poco más posterior hasta insertarse o encontrar su inserción en el tubérculo radial. ¿Qué pasa? Que al ir en un sentido alejándose al transductor y de una manera oblicua, la anisotropía de este tendón es muy marcada. Y fíjense cómo de un tendón ecogénico pasa a ser un tendón muy hipoecoico. Fíjense aquí, estoy señalando con la flecha dónde está el tendón y me voy a rotar en sentido longitudinal al mismo para que observen lo que les estoy comentando. Fíjense cómo las fibras ecogénicas se hacen un poco más hipoecoicas, más oscuras, e incluso llega un momento en que nos desaparecen, que se nos hace muy difícil evaluarlas. Para esto yo recomiendo tratar de hiperextender un poco el brazo y solicitamos al paciente hacer un poco de supinación a fin de extender el tendón. Fíjense cómo en este caso no confundamos el tendón con la arteria, porque la arteria está aquí y si colocamos de repente algo de Doppler vamos a ver cómo capta, sobre todo si llegan a tener la duda pueden usar esta herramienta, pero lateral a la arteria vamos a encontrar al tendón. Observen en este caso, aquí mismo, como las fibras tendinosas siguen mostrándose con menor ecogenicidad, pero si hacemos maniobra
de talón o de inclinación del tendón. A veces esto puede ser doloroso para los pacientes con patología porque estamos haciendo mucha presión. Podemos, si no, aumentar nuestra almohadilla de gel y podemos seguir la inserción tendinosa hasta su aspecto radial. Otras ventanas que tenemos para evaluar este tendón. Flexiona un poco el codo. Podemos pedir al paciente que flexione el codo y desde el aspecto lateral, usando el músculo braquiorradial como ventana, podemos observar nuestro tendón. Fíjense cómo el vientre muscular nos permite ver más claramente el tendón en toda su extensión. Entonces, cuando sospechemos lesiones, roturas, vamos a poder caracterizarlas mucho mejor viendo abordajes desde el lado, abordajes laterales, ya sean lateral o medial con la ventana pronadora, ¿vale? Principalmente esas son las estructuras que vamos a evaluar en la fosa anterior. También tenemos estructuras vasculares como corresponde a la arteria braquial y sus correspondientes venas homólogas. Muchas veces podemos usar la compresión para descartar posibles trombos o la evaluación mediante Doppler color para verlas. Y luego no debemos olvidar, tal vez que ya escapa un poco de la parte básica de la evaluación del codo, pero que siempre debemos reconocerlo, es la presencia del nervio mediano. De entre los 3 nervios principales que pasan por esta articulación, encontramos al mediano y posteriormente más lateral al radial y más medial al nervio cubital o el nervio ulnar. Entonces, el mediano lo vamos a encontrar en el aspecto anterior. Sabemos que incluso va a ser parte de lo que corresponde a los contenidos de la fosa cubital. Y podemos verlo aquí adyacente con un patrón pseudo-ovárico, un patrón en el corte transverso redondeado con múltiples imágenes redondeadas. Fíjense cómo acompaña a las arterias. Y se va a hacer más profundo hasta llegar a un momento en el cual se separa un poco de la arteria y es esta separación entre el nervio y la arteria viene dada por el vientre profundo del músculo pronador, un lugar muy típico de atrapamiento, sobre todo si hubiesen lesiones musculares. No extendiéndonos mucho más en el compartimento anterior, podemos desde aquí desplazarnos ya sea al compartimento lateral o al medial. Voy a empezar por el compartimento lateral. Fíjense igual, me gusta mucho evaluar la articulación radiocapitelar desde el abordaje anterior y simplemente voy a ubicar mi fosita radial, como les he comentado anteriormente, y me voy a desplazar un poco más distal. Y fíjense aquí, cómo podemos ver claramente radio y capitellum, articulación radiocapitelar, ocupada en este caso por un menisco que existe aquí y por tejido ligamentario que van a ser parte de las fibras del complejo ligamentario externo o lateral. Esto aquí también viene nuevamente las definiciones anatómicas, y es que el complejo ligamentario lateral, me gusta llamarlo así porque no solo porque sea complejo, sino que es que está ocupado por diferentes ligamentos. En este caso, ligamentos que van a venir desde el aspecto subcondilio o inferior al cóndilo y hacia el radio, pero también hacia la ulna. Y entonces hay muchas fibras dispuestas en diferentes sentidos para darle estabilidad al codo. Entonces, al momento de evaluar este ligamento, nos vamos a desplazar al compartimento lateral, y aquí sí yo recomiendo siempre venirnos en un sentido sagital o en un abordaje longitudinal, un abordaje mucho más anatómico. Vamos a buscar nuestro reparo óseo, ¿vale? El epicóndilo lateral, y nos vamos a colocar aquí. ¿Qué pasa? Lo que les estaba comentando, que las fibras más profundas, en este caso, van a corresponder al ligamento, o que incluso se entremezclan con la cápsula articular, haciéndolos imposibles de diferenciar, y más superficial nos vamos a encontrar con las fibras correspondientes al tendón extensor común. Entonces, estas fibras, por más entremezcladas que están, aún así funcionalmente se encuentran separadas, y debemos tratar de hacer una adecuada distinción de dónde encontraríamos las posibles lesiones. Las lesiones que se ubiquen más superficiales, vamos a poder reconocerlas como lesiones del tendón, tendinopatía crónica, roturas de los tendones, y ya sabemos, incluso si hemos revisado las clases anatómicas, que a un nivel más proximal y superior se insertan las fibras de los extensores radiales del carpo, y a un nivel más profundo las fibras de lo que corresponde al extensor de los dedos. Pero ya aún más profundo aquí encontramos lo que son las fibras ligamentarias y capsulares. Entonces, dependiendo del nivel donde encontremos líquido, donde encontremos alteración,
podemos inferir dónde se encuentra la lesión. Y también es muy importante, sobre todo cuando hay lesiones del complejo ligamentario lateral, porque esto se va a traducir en un mal pronóstico para los pacientes, sobre todo cuando los enviamos a tratamientos de tipo conservador. ¿Vale? Continuando un poco aquí, podemos también hacer este abordaje donde el paciente flexiona un poco el codo y nos vamos un poco longitudinal, nuevamente buscando en este caso el cóndilo, y fíjense cómo podemos desplazarnos más proximal a ver las inserciones del extensor carpi radialis brevis, que es el que más frecuentemente se lesiona, y luego podemos desde aquí ver las fibras que corresponden al aspecto radial del complejo ligamentario lateral, o incluso podemos realizar un poco de rotación y encontrarnos con las fibras que corresponden al ligamento en su porción colateral ulnar lateral. Tampoco podemos olvidar el ligamento anular, que si nosotros nos ubicamos y encontramos la cabeza radial en este caso, aquí nos podemos girar y observamos cómo las fibras se disponen en forma circunferencial sobre la cabeza del radio, donde también podemos hacer evaluaciones dinámicas en pronosupinación que nos permiten ver el deslizamiento de la cabeza del radio, o incluso desde el abordaje más lateral podemos ver cómo el tendón bicipital se extiende y se contrae durante los movimientos de supinación. Este es el área donde más frecuente vamos a encontrar patologías, sobre todo hoy en día en pacientes con temas laborales, pacientes que no tienen una gran capacidad atlética, tienden a lesionarse o a tener lesiones crónicas del tendón, sobre todo durante movimientos muy repetitivos que se suelen hacer bastante hoy en día, lo hemos visto en la oficina o con los temas ocupacionales en casa, ¿vale? Luego, por último, en esta zona es importante reconocer lo que es el nervio radial. Ya en algún video se los he comentado a nivel de cómo podemos ubicarlo, y este nervio lo vamos a encontrar un poco más lateral, sabemos, entre lo que corresponde al músculo braquial y al braquiorradial. Vamos a encontrar estas fibras que están aquí, nuevamente en un aspecto de nervio en transverso, que vienen desde el aspecto más profundo del eje humeral, se hacen anteriores en el codo, y este nervio es muy complejo. Va a dar aquí algunas ramas que inervan sobre todo, en este caso, al braquiorradial, pero posteriormente se va a dividir en una rama profunda que acompaña a la arteria, que se va a convertir en la arteria interior y posterior, y se va a hacer más posterior atravesando el músculo supinador. Fíjense en este caso como el nervio, junto con la arteria, atraviesan, en este caso, al músculo supinador, creando lo que conocemos como el túnel radial, y se hace cada vez, a medida que nos vamos distal, más posterior, hasta que llegamos al nivel interóseo, donde posteriormente va a continuar su trayecto entre los compartimentos superficial y profundo de los extensores. Vamos a continuar y vamos a hacer una evaluación del aspecto posterior o del compartimento posterior. En este caso podemos colocar al paciente en diferentes posiciones, y esta suele ser la posición, algunas veces denominada como la posición del cangrejo, una posición bastante adecuada para evaluar, pues esto nos permite distender las fibras del tríceps que nos van a servir como una ventana hacia el aspecto más profundo. Podemos observar aquí el vientre muscular, ¿vale? Como las fibras convergen en un tendón común que se va a insertar a nivel del olecrano. Esto todo lo conocemos. Podemos evaluar el tendón en toda su extensión, ya sea de manera longitudinal, como siempre les recomiendo iniciar en este compartimento, o de manera transversa. Y desde aquí, muy importante, la evaluación del receso articular posterior. Receso indispensable de evaluar, donde vamos a encontrar la mayor acumulaciones de líquido, las pocas cantidades de líquido las podemos ver más fácilmente aquí, y a su vez es el compartimento donde usualmente prefiero yo abordar al momento de hacer infiltraciones, puesto que no hay estructuras vasculares de importancia que podamos lesionar, y el panículo adiposo es bastante prominente, nos va a permitir pues un área adecuada para colocar ahí las sustancias que queramos colocar, y luego se puedan difundir adecuadamente a lo largo de la trochlea. Fíjense cómo hay cartílago articular, que lo podemos evaluar desde aquí, y igualmente, pues como les comento, podemos también
interrogar por la presencia de osteofitos o alguna irregularidad ósea que pudiese causar pinzamientos durante la flexoextensión. Probablemente este es de los compartimentos más sencillos, dependiendo de la complejidad que queramos darle. Y por último, vamos a acercarnos a lo que sería el compartimento medial. Nuevamente voy a colocar a mi paciente así. Aquí debemos tomar una pausa porque debemos estar un poco claros de lo que queremos buscar. Si sospechamos una lesión ligamentaria o si estamos sospechando una lesión tendinosa, o luego si queremos evaluar es una patología del nervio ulnar, puesto que probablemente el posicionamiento del paciente sí debemos ser un poquito más estrictos con el mismo. En este caso voy a tratar de hacer un poco de desviación lateral hacia el paciente para distender las estructuras que se encuentran en la parte medial. En este caso sabemos que lo que queremos buscar aquí es el tendón flexor común, ¿vale? Y el ligamento colateral medial del codo. Fíjense cómo encontrando nuestros reparos óseos, fácilmente nos ubicamos húmero, cóndilo medial o epitróclea también llamada, y aquí tenemos la tróclea y la articulación con la ulna. Fíjense aquí cómo está perfectamente demostrada la anatomía regional. Y luego aquí continúa el hueso ulnar o el cúbito proximal. Aquí tenemos el espacio articular y podemos incluso, si queremos hacer mediciones del mismo con nuestro software de medición, este es un espacio que no debe superar entre los 2 y 3 milímetros, y a su vez podemos hacer maniobras dinámicas en las cuales generamos estrés en valgo a la articulación, ¿vale? Tratando de buscar, nos vamos a alinear siempre colocando la articulación en el mismo y vamos a tratar de hacer desviación en valgo buscando algún tipo de apertura articular anormal. Observen cómo estas fibras que están aquí, aquí ocurre lo mismo que en el complejo lateral. Las fibras tendinosas van a estar por encima y las fibras ligamentarias y por debajo, e incluso se entremezclan con la cápsula articular, haciendo imposible a veces diferenciarla. Pero si conocemos la anatomía y la disposición de estas mismas, podemos diferenciarlas muy adecuadamente. Observen aquí como el tendón medial, que es un poco menos evidente que el lateral, se inserta sobre la epitróclea o cóndilo medial, y como las fibras más profundas dan estabilidad a la cápsula articular y juntan lo que corresponde a la tróclea con la ulna. Observen cómo el ligamento es completamente ecogénico, homogéneo, no hay redundancias de fibras, y este ligamento es muy complejo. De hecho, sus fibras anteriores son las que son más importantes clínicamente al momento de evaluar inestabilidad. Sobre todo aquí sí las lesiones son más frecuentes en pacientes deportistas, al contrario que el codo contralateral, sobre todo en béisbol, deportes de lanzamiento, donde hay aceleración y desaceleración prominente, y a veces podemos ver este ligamento redundante, lo que nos indica distensión y lesión crónica. No olvidar que esta porción anterior va a pasar de la tróquea a insertarse en lo que es el tubérculo sublime de la coronoides, pero también hay una porción posterior que va a formar el piso del canal cubital. Una zona indispensable para evaluación cuando sospechamos patología del codo o cuando sospechamos patologías por compresión nerviosa, y va a ser lo último que vamos a evaluar. En este caso voy a mantener la posición del paciente, le voy a pedir que extienda un poco el codo para levantarlo de la camilla, y sabemos que ¿dónde va a estar ubicado el nervio ulnar? Pues posterior al cóndilo medial. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Buscar desplazarme posteriormente y voy a buscar mis marcadores sonoanatómicos. En este caso, quiero encontrar lo que corresponde al olecranon por un lado y al cóndilo articular por el otro. Sé que es difícil aquí, probablemente que les dé una adecuada visualización de la posición del transductor, ¿vale? De todos modos, vamos a tratar de colocarnos, como les comento, cóndilo y olecranon. Y entre ellos vamos a encontrar aquí nuestro nervio ulnar. Obsérvenlo aquí, como es hipoecoico y redondeado. Una vez que lo ubico, lo puedo seguir más proximal y él se va a hacer anterior e inmediatamente adyacente al vientre del tríceps braquial, su aspecto, su cabeza medial. Y fíjense cómo aquí el nervio discurre, ¿vale?, hacia el túnel cubital
En este caso hay un techo ligamentario que casi siempre es imperceptible al momento de evaluar, que es lo que le va a dar el sostén a este nervio, y posteriormente podemos seguirlo en su sentido más distal, como él discurre entre ambas cabezas del músculo flexor ulnar del carpo, que sabemos que tiene dos orígenes, un origen olecraneano y un origen epicondilio troclear. Igualmente podemos hacer una valoración en longitudinal del nervio. Fíjense aquí como las fibras nerviosas son bastante homogéneas, buscando estrechamientos o ensanchamientos del nervio. Recordemos que una compresión nerviosa nos va a originar una inflamación del nervio proximal a la compresión. Este es un tip que pueden tener en cuenta al momento de evaluar, sobre todo si sospechan algún tipo de compresión. Y por último, podemos hacer una evaluación dinámica del nervio. Sí les recuerdo que esto, mira, el 50% de la población tiene luxación del nervio ulnar, debido a las variantes anatómicas del techo y del ligamento y la arcada de Osborn. Sin embargo, no todo va a ser patológico, pero siempre podemos evaluarlo. ¿Qué vamos a hacer? Tratar de colocarnos en la posición y solicitar al paciente que lentamente, vas a flexionar lentamente tu codo, flexiona, ya, exacto, no lo vamos a perder aquí, ya, extiende el brazo. Ya. Vamos a ubicarnos mejor para que lo puedan ver sin problema. Tenemos aquí el nervio y el cóndilo. ¿Qué es lo importante? Que hagamos presión, pero no mucha, porque podemos prevenir la subluxación del nervio, ¿ok? Y el nervio va a tender a insinuarse hacia el cóndilo medial, pero no debería rebasarlo, ¿ok? Entonces, flexiona el codo, pero sin apoyar. Lleva tu mano hacia arriba. Así, eso. ¿Vale? Fíjense ahí, señala Santi el nervio, flexiona, 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 flexiona. Fíjense cómo el nervio tiende a insinuarse sobre el cóndilo, flexiona completamente, se hace muy superficial, lo podemos ver, pero no llega a abandonar. Se insinúa, pero no abandona el cóndilo, ¿vale? De hecho, no notamos ningún tipo de chasquido al hacer la evaluación. Extiende nuevamente y fíjense cómo el nervio retorna al canal cubital. Esa masa muscular, señálame hacia la izquierda. Esta masa muscular corresponde a la cabeza medial del tríceps. Pacientes que tienen una hipertrofia muy marcada del tríceps por ejercicio, pues muchas veces va a ocasionar la protrusión de la cabeza medial en el túnel cubital, luxación del nervio o a veces incluso compresión. No olvidemos que hay variantes anatómicas múltiples, como la presencia del músculo anconio epitrochlearis, que muchas veces es motivo de patología, o las lesiones del aspecto posterior del ligamento colateral ulnar pudiesen ocasionar también formaciones de quistes sinoviales en el túnel cubital que ocasionen compresión del nervio. Creo yo que con esto, pues, más o menos tienen una visión bastante general de las principales estructuras a evaluar en el codo, y podemos hacer un abordaje pues bastante adecuado y una inspección completa de todas las estructuras tendinosas, ligamentarias y nerviosas que componen la articulación, para enfocarnos un poquillo mejor en qué patología está presentando nuestro paciente. Gracias, doctor Guevara, Peter Guevara. Y Juan, que ha sido nuestro modelo de hoy. Bien, como veis, de lo que se trata es de ser siempre ordenados, metódicos, sistemáticos. Si hacemos nuestra exploración con orden, método y sistema, lo más probable es que no solamente reconozcamos la anatomía, la zonoanatomía normal, sino que cualquier otra alteración patológica nos haga daño en la córnea. Vamos a ver algo que está claro que no debería estar ahí, o no debería tener ese aspecto. De hecho, Juan tiene una lesión que no la mostramos, que es una lesión hiperecogénica por una, probablemente... bueno, pues vamos a mostrárselo así. Vamos a mostrar, porque es una lesión que a lo mejor la habéis visto pasar por ahí, que raro que no habéis escrito nada, una cosa hiperecogénica, muy hiperecogénica, que puede hacer pensar que estáis viendo un tendón y no es así. Es una lesión antigua. Vamos con la pantalla del ecógrafo. Observen cómo, ciertamente, los músculos sabemos que son de una ecogenicidad mixta, principalmente hipoecóica, y las zonas más ecogénicas corresponden a los septos fibrosos, a los epimicios y a los perimicios, que empaquetan las fibras. Sin embargo, observen cómo aquí hay una imagen ecogénica que nos determina una sombra un poco sucia a nivel posterior,
En este caso es evidente, importante la correlación clínica, puesto que pudiese ser un cuerpo extraño, alguna infiltración, pero en este caso corresponde a una cicatriz muscular. Fíjense que cuando lo abrimos es persistente y hay un incremento de la ecogenicidad. ¿Qué nos indica esto? Pues que hay un tejido que presenta más resistencia a las de ultrasonido, en este caso tejido fibrótico. Esto lo hemos visto ahora durante la evaluación y le hemos preguntado a nuestro modelo que si no recuerda alguna vez haberse tenido alguna lesión, y ciertamente ha tenido lesiones en el bíceps. Probablemente esto fue una rotura parcial intrasustancia, el cual en este caso se curó mediante una cicatriz fibrótica, y es otro de los hallazgos que siempre podemos encontrar durante nuestras evaluaciones. Bueno, pues bien, era para que vierais cómo se ve, ¿no? Una lesión, qué aspecto tiene. En este caso, una lesión probablemente sea un hematoma que se ha conformado y luego se ha calcificado y tiene ese aspecto, ¿no? Las fibrosis tienen ese aspecto igualmente. Bien, vamos a hablar de algo que todavía no hemos subido. Ya sabéis que estaremos 3 semanas la plataforma online abierta. No hemos comentado, pero sí he recibido mucho input de otros cursos sobre la ecografía en los niños, ¿no? Cómo se ven las cosas en los niños, etcétera. Bueno, yo voy a subir hoy una charla que tengo ya prácticamente lista sobre el uso de la ecografía en lesiones en el codo en el niño, ¿no? Muy interesante, sobre todo para ahorrar radiaciones ionizantes, ¿no? Es una forma fácil de verlo. Hoy en día, sí, móntala, sí. Hoy en día, ya sabemos, bueno, sigue siendo el estándar la radiografía, ¿no? En biomecánica lesional, de baja energía, sobre todo en caídas, ¿no? Los nenes, porque los golpes directos no suelen generar fracturas ni compromisos óseos. Sin embargo, las caídas siguen a diferentes edades, además de la formación dolorosa, etc. Pero hay un signo muy importante que ecográficamente lo podemos ver y podría ahorrarnos la radiación a un niño pequeño cuando ha tenido una contusión, bueno, ha tenido una mecánica lesional por caída con rotación, etc. Y vamos a explicar ahora un poquito cómo se ve el codo en un niño. Ahora lo vamos a ver, vamos a cambiar la sonda, vamos a usar una sonda de stick, una sonda muy también lineal, que trabaja a unos 12, creo que ¿cuánto da la frecuencia? 14. Sí, son 12, 14 Un niveles. poquito más ya sabéis que a mayor frecuencia, mejor resolución, baja penetrancia, ¿no? Eso sí. Y para los niños va muy bien. Vamos a tener una modelo extraordinaria que se llama Martina, ya la voy a presentar, que va a cedernos su codito para mirar cómo se ve. Entonces, cuando hay fracturas en los niños, recordad que el FAT-PAT, el signo del FAT-PAT típico radiológico, la hidroartrosis, esa que se genera, ¿no? Que se ve bastante oscuro cerca de la fosa oleocraneana, o el sail sign, ¿no? El signo de la vela, que está por delante cuando hay hematomas por golpes, cuando son fracturas intraarticulares, se ve muy fácilmente con ecografía. Entonces, sí, nosotros, ¿cuál es la idea? Pues hacer una ecografía a un niño que ha tenido una biomecánica lesional, el niño viene pues con signos de defensa, pues, y con el ecógrafo acercándose, hay obviamente una deformidad evidente, bueno, una plaquita, una radiografía y se acabó. Pero si tenemos la duda, pues el niño se deja explorar, calentamos un poquito el gel, es muy fácil calentarlo, lo colocamos sobre la sonda, exploramos al niño, y si vemos ese signo de FAT-PAT, que lo podemos ver con la ecografía, entonces mandamos a hacer la radiografía. Si no hay ese signo, pues podemos tomar otras actitudes. Puede ser pues, un compromiso de un vendaje funcional, etcétera, o incluso un caso, una escayola, en fin, cosas que se pueden hacer y después revisar los 5 o 6 días y si el dolor puede entonces hacer la radiografía. Pero podemos ahorrar mucha radiación a los niños haciendo esto. Entonces vamos a explicar un poquito cómo se ve el codito y vamos a presentar a Martina porque ha venido, ¿verdad? Has traído todas tus cositas, ¿verdad? Muy bien. ¿Has traído todo? Muy bien. Pues pasa por allí, déjala pasar por allí. ¿No? Ella es Martina. Martina, saluda a la cámara. La cámara está ahí. Hola. Bien, Martina es nuestra supermodelo de hoy y vamos a verle su cosita. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Martina? Has traído todas tus cositas, ¿verdad? Sí. Perfecto, a ver. Muy bien, exponiendo. Con esto podemos perfectamente ya, sin problema, podemos trabajar perfectamente, ¿vale? Tenemos todas las cositas aquí. De momento vamos a usar estas cositas, ¿vale? Entonces, vamos a acercarte un poquito así, la silla, hacia mí. Muy bien. Y entonces te vas a acercar tú, cariño, hacia adelante. Eso es.
Pero bueno, Martina ha venido con una pulserita que le ha hecho la abuela. Qué bonita, ¿verdad? ¿Has visto? ¿Cuándo te la ha hecho? Me la he hecho en el salón. En el salón, claro. No podía ser de otra manera. Bien, pues entonces, para hacer ecografía en los niños, lo ideal es calentar un poquito el gel, ¿no? En los jueces de leche, estos que hay para biberones, por ejemplo, yo recomiendo que tengáis siempre uno en consulta, son baratos. Lo ponéis calentito para que no haga un contraste, sobre todo si es un niño que ha tenido un golpe, pues viene asustadito, etc. En el caso de Martina, pues Martina tiene muchas tablas, como veis, ¿no? Ha salido mucho en la tele, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer conmigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Muy buena pregunta. Pues mira, voy a poner esto aquí para mirar cómo se ve tu codito. ¿Te parece bien? Vale, perfecto. Esto es una sonda de stick, ¿no? Y vamos a ver cómo se ve el codito en un niño. Recordad pues que hay centros de osificación. Lo explico también en la charla, ¿no? Entonces, aquí lo único que vamos a explorar y que nos interesa es esto que está aquí, ¿vale? La fosa olecraneana. ¿Por qué? Porque si en esa fosa, aquí, ¿la veis? Esa fosa ahí, ponme la flecha, por favor. Esa es la fosa. Efectivamente, perfecto. Muy bien, gracias. Entonces, hacia arriba tenemos el húmero, ahí está de este lado de la izquierda, de la pantalla, y hacia abajo, como veis, pues todo es cartílago, ¿no? Porque ellos todavía no tienen hecho los huesecitos, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Martina? Estos, Esos 5, pero claro. es que tengo estos y es que tengo este. Ah, vale, perfecto. Muy bien. Entonces, como veis, lo que estamos viendo es la fosa olecraneana. Esa zona que está indicada es una zona normal, hiperecogénica, tipo del fat pad, ¿vale? Que es el saco graso, ahí detrás. Si eso estuviese hipoecogénico o incluso anecogénico por contenido, y la niña ha tenido un golpe, pues hay que hacer una radiografía, ¿vale? Está indicada. Pero si la niña se queja, tú ves que la puedes mover clínicamente, obviamente ya la has explorado, está bien, y le haces esto, a que no te duele, cariño. No, No, está fresquito, ¿verdad? pero es que cuando se me seca. Claro, se seca, después te limpiamos, no te preocupes. Entonces, una vez que vemos que ahí no hay líquido, pues entonces podemos decir perfectamente que no es preciso hacer una radiografía, ¿no? Piense solamente esto en corte longitudinal sobre la fosa olecraneana. Si no vemos signo FATPAT, no hace falta hacer radiografía, ahorramos la radiografía al niño. Entonces, ¿qué hacemos? Pues un tratamiento funcional, un vendaje funcional, un cabestillito, unos 5 o 6 días, la revisamos nuevamente a los 6 días, y si persiste el dolor, entonces haríamos una radiografía, obviamente. Pero si no, pues ya le podemos dar de alta a los 5 o 6 días de revisión y todo perfecto, ¿vale? Es un signo muy interesante, se puede ver con la ecografía y ahorramos tiempo de estancia del niño y radiación ionizante, ¿vale? Pues eso es lo que quería mostrar. ¿Y tú quieres mostrarnos algo tuyo? ¿Qué quieres mostrarnos? A ver. Pues quiero que me escuches el corazón. Ahora después te escucho, corazón. Dame papel. Ok, vamos a ver esto. Esto es importante. Esto ya es aparte, es un extra. Voy a cederle stick a Pedro. Un segundito. Aprovechando de una vez, vuelve a colocarme el codito como lo tenías ahora, Martín, un poquito así. Eso, muy bien. Ciertamente, pues, Santiago les mostrará la charla sobre núcleos de osificación, pero simplemente por comentarles, que me imagino algunos no han hecho la pregunta, pero estoy seguro que se lo deben estar dudando sobre esta parte hipoecoica que vemos aquí, ¿no? No vayáis a confundirlos con líquido. Esto corresponde al cartílago del núcleo de crecimiento. Recordemos que el cartílago va a verse hipoecoico y muchas veces, dependiendo de nuestros ajustes con respecto a la escala de grises, pues pudiéramos verlo mucho más oscuro o menos oscuro, pero siempre debemos diferenciarlo muy bien. Igual que en una radiografía sabemos que el núcleo no es una fractura, porque conocemos dónde están los núcleos de crecimiento, igual debe ocurrir aquí. No debemos confundir el cartílago y de los núcleos de crecimiento con líquido, porque el líquido en muchos casos va a ser completamente anecoico. Y fíjense que en este caso la ecogenicidad es un poco mayor. ¿Okay? Y bueno, básicamente
con esto y lo que les ha Pregunta, comentado ¿esto se Santiago, podría hacer muy con bien. la sonda normal? ¿Se podría hacer con la Siempre, claro que se puede hacer con una sonda normal. ¿Qué ocurre? Que esta sonda, al tener una resolución superficial más avanzada y en un paciente pediátrico, pues nos va a dar mucho más detalle de las estructuras. Sí les digo que el líquido lo podéis ver casi que hasta con una sonda convexa. Ahora, si queremos ya ahondar un poco más en ligamentos o en pequeñas estructuras de sostén, ver cómo está el ligamento colateral radial o ver si se lesionó alguna otra pequeña estructura. Observen cómo aquí, por ejemplo, simplemente por mostrar un poco, observen cómo está aquí la cabeza radial y el núcleo de osificación de la cabeza radial. Probablemente con el otro transductor no vamos a ver tan claramente esto, pero observen cómo se define perfectamente con nuestro transductor superficial, y en caso de que queremos ahondar la exploración, si como les comenta bien Santiago, oye, vemos líquido, no nos quedemos ahí, claro que podemos pasar a hacer rayos X, pero vamos a ahondar un poco más, vamos a buscar cómo está el núcleo, y además vámonos al otro codo y comparamos, podemos dividir nuestra pantalla e irnos al otro codo y comparar y ver, valorar simetría, valorar desplazamientos del núcleo, como muy bien podemos hacer y como siempre hemos hecho igual durante las radiografías. Conocemos bien que a los niños le hacemos radiografías bilaterales. En este caso, pues la ecografía bilateral mucho mejor, menos radiación y más información. Hay una pregunta que están haciendo. Y al revés, dice Fer, ¿no? ¿Tiene alguna utilidad en esta zona para un adulto? Pues sí, Fer, la tiene en articulaciones de la mano. Va fantástico. Si quieres ver una refractrosis, la quieres infiltrar, ¿no? Lo típico, la gente que se empeña en infiltrar algo, ahí es fácil. Ves la radiografía. Y al revés, ves una radiografía que eso está empantanado, empastado, y sin embargo metes ya le exploras con la sonda de la tracción trapeana y ves que tengo espacio y me puedo meter y dejar algo. Por lo tanto, sí es muy útil, sobre todo en pequeñas articulaciones. En cualquier parte del cuerpo. Lo que pasa es que recordar que el stick es muy pequeñito y en lo que ruedas un poquito enseguida se queda sin gel. Pero, en fin, que claro que sí, tiene utilidad y va fenomenal. Y también va, pie, además que pies de pies, ¿no? Entonces, con las variantes anatómicas de algunos individuos, pues entonces a veces necesitas una zona lineal muy grande, o al revés, personas muy pequeñinas que necesitan un gran letazo, ¿no? Esta lo uso yo mucho para muñecas, para culturas pequeñas y para niños, simplemente. Además me impresiona mucho, el nene va muy bien. No sé si te contento. Bien, pues llegados a este punto, ahora tenemos que ir a ocultar el corazón de Martínez, un pedido de oculto. Y mientras voy a dejar con el doctor Cuevas para que os explique cómo se puede utilizar el ecógrafo para orientar una función. Va a hacer una artitroteína, ¿no? Muy bien, pues voy a pasar con el doctor Cuevas y de momento se queda con el doctor Guevara. Los implementos, pues yo voy a hacer esto que es muy importante, como comprendéis. Enseguida regreso, dejo con Pedro, mientras que Jorge va montando las cosas. Bueno, estoy atento aquí. Si deseáis hacer alguna pregunta o tenéis alguna duda, igual no, si ven el streaming posteriormente, acérquense a la plataforma, coméntenos sus dudas. También, como les he comentado anteriormente, si hay algún caso que queréis revisar, pues, comuníquenoslos, que estamos aquí para ayudarles. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo soy el doctor Cuevas. Mientras mi compañero Pedro prepara la sonda para hacer la práctica de infiltración, os voy a comentar, hemos preparado un fantoma, pero lo deja, Pedro. Hemos preparado un fantoma para hacer una simulación de una infiltración de una epicondilitis. Entonces, esto es un fantoma que hemos hecho con un diseño en impresora 3D. Yo esto lo he hecho hace unos días para este curso, y luego lo hemos vaciado con una gelatina que es afín a los ultrasonidos para poder visualizarlo en la pantalla del ecógrafo. Entonces, si lo tenemos así,
pues esto será un codo izquierdo, esto sería el epicóndilo, y por aquí tendremos la epitroclea, aquí abajo tenemos la cabeza del radio. Bien, y si le damos la vuelta, pues esto sería un codo derecho. A ver, en este caso sería un codo izquierdo. Aquí un codo izquierdo, si le damos la vuelta, un codo derecho. ¿Okay? Entonces me voy a acercar allí para hacer la práctica. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta podéis manifestarla por el chat. Como ya os dije, vamos a tener 3 semanas más de plataforma abierta. Vamos a subir algunos casitos clínicos muy interesantes. Y esta tarde subiré la charla esta de niños. Ya sabéis que la idea, una vez que termine cada una de las fases estas que hacemos a distancia y en streaming, es hacer fases presenciales, ¿no? Diferentes procesos. Ya el representante de Fisiofarma, cuando vayáis, cuando visite, pues dirá para cuándo aproximadamente serán, etcétera. Porque lo que estamos intentando es hacerlo en el mejor momento posible. Ya sabéis que esto del COVID nos ha dejado muy tocados a todos. Vamos a ver si la incidencia no sigue aumentando y podemos hacer la fase presencial. La fase presencial, pues prometemos muchas cosas muy interesantes, que obviamente a distancia no se pueden, pero de lo que se trata es que todos los días nos comprometamos más con la ecografía, nos guste, veamos que esto no es un terreno reservado para nadie, y se trata de que hagamos y movamos mucho la mano. Siempre digo a los alumnos, ¿habéis movido la mano? ¿Habéis hecho ecografía? Mucha ecografía, recordar siempre, si sabemos cuál es el aspecto normal de las estructuras, vamos a detectar patología siempre. Después ya le pondremos el nombre, pero el momento, reconocer bien cuáles son las estructuras normales. Bien, vamos con George. Adelante. Bueno, muy bien, ya estamos preparados aquí. Vamos a explicar rápidamente cómo se hace una infiltración para una epicondilitis, que sabemos que es un problema bastante frecuente en las consultas de urgencias, en las consultas de traumatología, que no es más que una inflamación de esa inserción de los tendones extensores y supinadores en el epicóndilo, en la parte lateral del codo. En este caso vamos a hacer la simulación de un codo derecho, y la postura en la que vamos a hacer esta infiltración, lo ideal es que el paciente pueda estar sentado cómodamente o tumbado, ¿bien?, con el brazo en flexión de unos 90 grados y pronación de la muñeca. ¿Bien? Entonces, en esa postura podemos abordar fácilmente esos tendones. Ahora vamos a ver cómo se ven en el fantoma. Por supuesto que lo más importante siempre, como siempre digo a los alumnos cuando van a aprender un procedimiento como este, lo primero tenemos que tener un paciente. Hay 3 cosas fundamentales: una causa, y tenemos que tener un consentimiento informado. Es decir, hay que explicarle al paciente qué se va a hacer, cuáles son las expectativas o qué es lo que esperamos con este procedimiento, lo positivo y las cosas negativas que pueden ocurrir. Una vez que hemos dado esta información, el paciente tiene que estar de acuerdo, firmar el consentimiento y vamos adelante. Porque esto nunca es un procedimiento de urgencia, es un procedimiento electivo. Es decir, tenemos la posibilidad de usar otras alternativas antes y otras después de las infiltraciones. Hoy en día se usan muchísimos productos. Lo habitual es poner un corticoide con un anestésico, pero también hay otros productos como los PRP, los productos biológicos como el ortoquine, colágeno. Entonces, en función de esa valoración que tengamos de nuestro paciente y de, digamos, la expectativa que podamos tener para la resolución de su problema, pues vamos a escoger uno u otro, o incluso una combinación de ellos. Bien, una vez que hemos decidido qué es lo que se le va a infiltrar, supongamos que vamos a poner un corticoide con un anestésico, que es lo más frecuente. Yo recomiendo preparar 2 jeringas, una con la combinación de los medicamentos. Hemos hecho un interrogatorio y estamos seguros de que ese paciente no es alérgico o no tiene un problema de salud o de coagulación que pueda darnos una contraindicación relativa. Bien, los problemas de la coagulación no son contraindicaciones absolutas para las infiltraciones, pero sí relativas, o que no sea alérgico a alguno de los productos que vamos a utilizar. Tenemos cargado en una jeringa la combinación de anestésico con el corticoide que vayamos a utilizar, y en otra jeringa vamos a tener cargado
una cantidad de suero fisiológico, que dependiendo de dónde se hace esa infiltración, esa cantidad será mayor o menor. En el caso del codo, como los tejidos son muy superficiales, los espesores de los tejidos son muy delgados, vamos a utilizar cantidades pequeñas, tanto de medicamentos, una combinación que sea lo suficiente. Si, por ejemplo, vamos a utilizar triamcinolona, que viene en 40 miligramos en 1 mililitro, no es necesario poner los 40 miligramos, podemos poner solo 20 miligramos, pero bueno, depende también de cómo, digamos, el proceso que lleva ese paciente. Una epicondilitis aguda no es igual que una crónica de 6 meses no es igual que una crónica de 3 años. Una crónica en un paciente de 25 o de 35 años no es igual que en una de 70 años. Entonces, todo eso nos va a hacer tomar esa decisión. ¿Para qué el suero fisiológico? Lo explicaré luego. Vamos a comenzar entonces. Tenemos a nuestro paciente tumbado. Supongamos que le tenemos tumbado longitudinal en esta camilla que tenemos aquí, y le tenemos con el brazo en flexión de 90 grados y con el puño pronado, con lo cual nos va a quedar el codo en esta forma. Siempre la infiltración del epicóndilo, con esta técnica la vamos a hacer de distal a proximal, con lo cual nos vamos a ubicar con la sonda de ultrasonido lineal a una baja profundidad, pueden ser unos 3 centímetros, 2 centímetros. Vamos a ver si lo tenemos aquí en el ecógrafo. Y tenemos que buscar nuestros puntos de referencia. Vamos a la pantalla. Nuestros puntos de referencia, que como vemos allí en el fantoma, vamos a quitarlo para verlo desde cero. La ubicación, voy a revisar un momentito la mano. No sé si se va a ver ahí. Ahí está bien. Okay. La mano es aquí. Esta sería la postura de la que hemos hablado. Una buena técnica de asepsia y antisepsia, por supuesto, tanto del paciente como de los equipos. Se pueden esterilizar las ondas de ultrasonido, utilizar geles estériles. Y entonces cuando nos ponemos en esta posición y hacemos un abordaje longitudinal de la articulación, si vamos un poquito hacia lo proximal, podemos ver el cóndilo femoral, el epicóndilo y la inserción. A ver si esto con la... Tenemos la flechita aquí. El botón de la izquierda de la bolita. Aquí. Eso. Y aquí lo muevo, ¿no? Ahí. Esto sería el cóndilo humeral. Bien. Esta parte de aquí es lo que simula la región interarticular entre la cabeza del radio y el epicóndilo o el cóndilo femoral. Luego tenemos aquí la cabeza del radio y por encima tenemos unas estructuras isoecogénicas que simularían la inserción aquí a nivel proximal de los tendones extensores y supinadores. Esta es la zona que vamos a infiltrar. Esto se ha hecho durante muchos años a ciegas, como decimos, por instrumentos o por referencias anatómicas, pero el problema es que cuando se llegaba con la aguja a tocar el periósteo, producíamos un dolor bastante poco tolerable en los pacientes. Teniendo hoy en día la ecografía, no se justifica hacer una infiltración a ciegas. Podemos producir lesiones en otras estructuras, en otro tipo de articulaciones. En esta en particular, no vamos a lesionar más allá de músculo, algún vaso sanguíneo pequeñito, pero el periósteo es muy, muy doloroso. Entonces, como es de distal a proximal, veremos entrar la aguja por la derecha de la pantalla y la veremos que progresa hasta la zona donde vamos a ver la inserción de los tendones. Entonces, voy a dejarlo aquí un momento para colocar la aguja. La otra cosa, déjame ver aquí. Tenemos la jeringa con el medicamento cargado y la recomendación es utilizar la mano no dominante para coger la sonda ecográfica y la mano dominante para la jeringa, que es con la que vamos a avanzar. Entonces, vamos a buscar siempre la aguja con el ecógrafo, hacemos un pequeño pinchazo y según vamos avanzando ya podemos ir buscando con el ecógrafo dónde está la aguja, que la vamos a ir viendo aparecer
por la derecha de la pantalla. Yo en este caso, como estoy acostumbrado ya, voy a cambiar un poquito porque para mí es más cómodo. Y recordar que hasta que no vemos la punta de la aguja no vamos a avanzar, porque así evitamos pinchar estructuras que no queremos pinchar. Ahí está. Fíjate lo cerca del periósteo que está. Es nada, hemos avanzado un poquito y ya casi estamos tocando el periósteo. Vemos la punta de la aguja allí, la voy a hacer vibrar un poquito a la derecha, se ve bien. Entonces vemos que tenemos un ángulo que hay que hacerlo un poquito más agudo para que nos vayamos más superficial y no ir a la cabeza del radio. Y entonces ya podemos seguir avanzando la aguja hasta la zona que queremos infiltrar, que es la inserción de los tendones. En este caso, como es una aguja, pensaremos que el codo, se pueden usar agujas pequeñas o cortas. Hay que utilizar una aguja larga siempre para poder llegar cómodamente al sitio donde queremos dejar la medicación. Una vez... La reverberancia se ve la aguja. Eso es, esas líneas que se ven horizontales por debajo de la línea más brillante son reverberancias, es un artefacto de la ecografía que nos dicen que es un objeto, son imágenes que no están allí, son imágenes fantasmas que llaman. Y es como una especie de espejo de esa primera o la principal, que es la aguja. Tenemos que visualizar bien el epicóndilo, ahí vemos lo que es la línea hiperecogénica del periósteo y la aguja para evitar el contacto. Lo más cerca posible ahí, ya podemos hacer nuestra infiltración del medicamento mientras vamos retirando despacio la aguja. Vamos infiltrando, vamos retirando. En este caso no estoy metiendo nada porque no tengo ningún producto. Pero según vayamos infiltrando, podemos ir viendo incluso que se forma una imagen anecoica, que es el líquido que se va quedando allí. Una vez que hemos infiltrado la zona que queremos tratar y estamos acercándonos hacia el subcutáneo, lo que vamos a hacer es quitar, aquí con la mano se ve, quitar la jeringa con el medicamento y vamos a colocar la jeringa con el suero fisiológico y al terminar de sacar la aguja del todo, terminamos de sacar y vamos a infiltrar ese suero fisiológico, ese mililitro o esos 2 mililitros en ese trayecto final. ¿Para qué? Pues porque cuando utilizamos corticoides, el corticoide si difunde hacia la grasa subcutánea, suele tener un efecto lesivo y esa grasa se deteriora. Y entonces en las zonas donde se hacen las infiltraciones suelen verse depresiones. Es algo muy frecuente. Para evitar esta situación, lo que hacemos es en esos últimos centímetros de trayecto, infiltrar solamente suero fisiológico de manera que haga como un tapón para que el corticoide se quede donde tiene que estar y no difunda hacia la superficie. Otra cosa que se puede hacer al retirar la aguja es hacer un movimiento de serpenteo para hacer un trayecto más tortuoso y que ese líquido tenga más dificultad para llegar a esos tejidos que no queremos lesionar. Espero que os haya gustado la práctica y seguimos. Muy bien, muchas gracias, doctor Cuevas. Pues bueno, chicos, hemos llegado al final del streaming. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias de nuevo por el esfuerzo. Un sábado aquí dedicado aquí a la familia. Pero bueno, todo sea por la ciencia, todo sea por la ecografía y todo sea por el beneficio de nuestros pacientes. Así que, ya sabéis, tenemos 3 semanas más abierta la plataforma. Subiremos más cositas. Esta noche la pequeña charla sobre la ecografía en fracturas o sospecha de fracturas en niños. Y nada más, ha sido un placer y nos vemos pronto. Muchas gracias por vuestros comentarios, muchas gracias por creer en este tipo de formación y gracias a Fisiofarma que nos da la oportunidad también de llegar a vosotros. Pues hasta pronto.